No recuerdo cuándo empezó a nevar. Al principio era solo una ligera nevada, suave y casi silenciosa, como azúcar glass flotando en el aire. Me bajé del autobús 2 paradas antes para comprar algo de cenar, con la intención de pasar por el supermercado después de visitar la tumba de Caleb. Era su cumpleaños. No podía ir. Mis pies me habían llevado allí antes de que mi mente pudiera decir que no. Tenía casi 9 meses de embarazo y en retrospectiva fue una decisión increíblemente estúpida. Pero cuando el corazón se parte en dos, la lógica no siempre triunfa. Para cuando salí del cementerio, las suaves ráfagas de viento se habían convertido en una pared blanca. El viento aullaba furioso contra el mundo, atravesando mi fino abrigo como cuchillos. Me ajusté la bufanda con más fuerza e intenté seguir caminando, pero cada ráfaga arreciaba y la nieve se sentía más pesada a cada paso. Mis botas estaban empapadas, apenas podía ver el camino, ya no tenía ni idea de lo lejos que estaba de la calle principal. Me repetía a mí mismo, solo unas pocas cuadras más, sigue adelante Grace. Entonces el dolor me golpeó, agudo, bajo, extendiéndose como fuego por mi espalda y mi vientre. Me detuve en seco y me encorvé hacia adelante. No, no, ahora no, susurré con los dientes apretados. Mi mano se aferró al borde de una farola para mantener el equilibrio. Esperé, deseé que solo fuera un calambre, pero entonces volvió, esta vez más fuerte. Me temblaban los dedos al meter la mano en el bolsillo del abrigo, buscando el teléfono. No estaba. Me quedé paralizada, con la respiración entrecortada. Lo había dejado en la encimera de la cocina. Claro que sí, el pánico se apoderó de mí. Intenté saludar a las pocas figuras que se veían a lo lejos, pero seguían caminando cabizbajos, envueltos en sus propias preocupaciones y abrigos de invierno. Crucé la calle y toqué el timbre de un edificio de apartamentos, cualquier apartamento al que pudiera llegar. Presioné botones al azar, desesperada. Por favor, que alguien me ayude, grité. Estoy de parto, necesito ayuda, por favor. Una voz de hombre finalmente respondió, tranquila e insegura. Un momento, abro, pero entonces la oí, una voz de mujer aguda y cruel. Ni se te ocurra, no necesitamos problemas. La gente normal se queda dentro con este tiempo. Probablemente no tenga casa o esté drogada. El león murió. Fue entonces cuando empecé a llorar. No eran lágrimas delicadas, sino sollozos de verdad, fuertes y calientes contra el aire frío. Me temblaban las piernas. El dolor no paraba. Me tambaleé hacia otro edificio, subí 2 escalones a rastras hasta un pequeño porche cubierto y me desplomé contra el marco de la puerta. Apenas sentía las manos, me flaqueaban las rodillas, me hundía. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado, temblando, llorando, susurrando oraciones que no había dicho desde niño. Pensé que iba a morir, de verdad, y entonces se abrió la puerta. Un hombre mayor estaba en el umbral, delgado y pálido, envuelto en un abrigo sobre una camisa, como si ni siquiera hubiera tenido tiempo de vestirse adecuadamente. Su cabello plateado estaba alborotado y su rostro parecía tan sorprendido como el mío. «Dios mío, estás embarazada», jadeó. «Entra rápido, entra antes de que te congeles». Intenté hablar, pero solo pude gritar de nuevo al sentir otra oleada de dolor. Extendió la mano con suavidad pero firmeza, guiándome a través de la puerta. Sus manos eran sorprendentemente firmes. Lo miré a los ojos, llenos de preocupación y algo más, algo pesado, y entonces todo se volvió negro. Desperté con el olor a algo punzante y punzante, amoníaco tal vez, y el sonido de una voz que hablaba suavemente, pero con urgencia. «Respira, eso es, vuelve ahora. Te desmayaste, pero estás a salvo». Abrí los ojos de golpe y vi un pasillo en penumbra, iluminado por una sola lámpara. Estaba tumbado sobre una manta doblada, apoyado contra la pared. El mismo hombre de antes, de ojos amables y rostro curtido, se arrodilló a mi lado. «¿Dónde estoy?», murmuré con la voz entrecortada. «Estás en mi apartamento», dijo. «Me llamo Harold, Harold Whitmore. Vivo solo en la planta baja. Te estabas congelando ahí fuera». Llamé a una ambulancia, pero con esta tormenta dijeron que tardaría al menos 1 hora, quizá más. Parpadeé lentamente. Las contracciones no habían parado, estaban empeorando. Sentía cómo me apretaban el vientre como una prensa. Hice una mueca. «Voy a tener al bebé, no puedo esperar tanto», asintió Harold. Ya estaba reuniendo provisiones, toallas, un barreño de plástico con agua tibia, algo que parecía una sábana vieja. «Me lo imaginé», dijo. «Nunca he hecho esto, pero fui médico hace mucho tiempo»,
Recuerdo algunas cosas, y ahora mismo no tenemos tiempo para dudar. ¿Eras médico?, pregunté, intentando incorporarme. Me miró y por un instante vi un destello en sus ojos. ¿Dolor? ¿Arrepentimiento? Entonces forzó una sonrisa. ¿Jubilada? Han pasado años, pero aún puedo seguir lo básico, y te prometo que te ayudaré con esto. Me quedé sin aliento al sentir otra contracción y grité, agarrando la manta debajo de mí. Me duele, ay Dios, me duele, lo sé, dijo, arrodillándose a mi lado otra vez. Pero lo estás haciendo genial, eres fuerte. ¿Cómo te llamas? Grace, susurré. Grace Miller. Está bien, Grace. Voy a necesitar que te quedes conmigo. De acuerdo, concéntrate en mi voz. Me presionó la frente con el dorso de la mano. Estás ardiendo. ¿Cuándo es tu fecha de parto? Dentro de 2 semanas. Gemí. No lo estaba. No planeé nada de esto. Solo fui al cementerio. Hoy es el cumpleaños de mi esposo. Harold hizo una pausa. Tu esposo, Caleb, murió en un accidente de construcción hace un mes. Ahora vivo en una residencia universitaria. Hace frío y hay moho, pero es todo lo que podía permitirme. Acababa de volver de visitarlo cuando llegó la tormenta. No habló enseguida. Solo asintió lentamente y me cubrió las piernas con una toalla limpia. Lamento mucho tu pérdida. Otra oleada de dolor me recorrió el cuerpo y grité de nuevo. Está bien, Grace, no tenemos mucho tiempo. Voy a ayudarte a dar a luz aquí mismo, pero necesito que confíes en mí. Cuando te diga que respires, respiras. Cuando te diga que empujes, empujas. ¿Puedes hacerlo? Lo miré a este desconocido que tenía toda la razón para cerrar la puerta y darse la vuelta. Asentí, con lágrimas corriendo por mi rostro. Sí, por favor, ayúdame, lo haré, dijo en voz baja. Ya no estás sola. El dolor era insoportable, llegaba en oleadas, cada vez más agudo y rápido, dejándome apenas un momento para respirar. Grité contra la toalla que Harold me había puesto debajo de la cabeza, con las manos agarradas al borde de su sofá, mi cuerpo temblando de frío, de miedo, de la pesadez de lo que estaba sucediendo. Cada nervio de mi cuerpo ardía. Nunca me había sentido tan completamente absorbida por algo que no podía detener ni controlar. Harold se arrodilló entre mis piernas, tranquilo pero concentrado, guiándome con su voz. Lo estás haciendo genial, Grace. Estás tan cerca. Un empujón más. Así. Respira hondo. Ahora vuelve a empujar. Sollocé apretando los dientes. Di todo lo que me quedaba. Y entonces, de repente, hubo una liberación. Un segundo pase, luego otro, y entonces lo oí. El repentino y agudo cuerpo de un recién nacido. Harold lo sostenía en sus manos, envuelto en una toalla limpia, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y la admiración. Le dio al bebé una suave caricia y unas palmaditas, y sus diminutos pulmones lloraron con más fuerza, como exigiendo atención del mundo entero. «Dios mío», susurré, con lágrimas en los ojos. «¿Está bien?» Harold asintió, sonriendo por primera vez. «Está perfecto». Se movió rápido, limpiando al bebé con manos expertas, comprobando su respiración y arropándolo bien. Me lo entregó con una voz repentinamente suave. «Intenta alimentarlo. Aunque aún no te haya bajado la leche, el contacto ayuda». Acuné a mi hijo contra mi pecho. Su boquita buscó instintivamente. Se aferró a mí y casi me destalló el corazón. Su piel estaba cálida. Sus dedos se cerraron alrededor de mi brazalete del hospital. Estaba allí, vivo. Las sirenas perforaron el aire exterior. Entonces la puerta se cerró de golpe. Se oyeron pasos apresurados. Los paramédicos finalmente llegaron, abrigados con ropa de invierno, sacudiéndose la nieve de los hombros al entrar en el apartamento. Uno de ellos, un joven paramédico, se quedó paralizado al ver la escena. «Espera, ¿acabas de asistir al parto?» Harold se levantó y se secó las manos con una toalla. No había tiempo para esperar. El paramédico parecía atónito. «Señor, eso estuvo increíblemente bien hecho. ¿Es usted médico?» Harold dudó. Se jubiló hace mucho tiempo, pero el segundo médico, un hombre de unos 40 años, se acercó, entrecerrando los ojos. «Espere, lo conozco. Es el doctor Harold Whitmore, el cirujano cardíaco del Phoenix General. Usted operó a mi sobrina hace 8 años. Le salvó la vida». Harold lo despidió con un gesto. «Debe estar equivocado». «No», insistió el hombre. «Es usted, lo recuerdo. Mi hermana tiene tu nombre enmarcado en su repisa». Harold esbozó una leve sonrisa, pero no dijo nada más. Me ayudaron a subir a una camilla,
Metieron al bebé en brazos y se prepararon para llevarnos a ambos al hospital. Mientras me llevaban a la puerta miré a Harold, el desconocido que me había salvado, que le había dado la vida a mi hijo. Gracias, dije con voz temblorosa. No tengo las palabras, pero quiero que lo sepas. Le pondré tu nombre. Parpadeó sorprendido. ¿Qué? ¿Freddy? Dije en voz baja. Freddy Miller. Es la abreviatura de Frederick, ¿verdad? Sonrió y por un instante algo brilló en sus ojos. Quizás esperanza, o algo más antiguo y pesado que se levantaba. Cuídalo, Grace, dijo. Ya tienes suerte de tenerte. No, susurré. Somos los afortunados. Los días después del nacimiento de Freddy se difuminaron en una suave neblina estéril de luces de hospital, mantas envueltas y revisiones cada hora. Estaba agotada, pero llena de una paz que no había conocido en meses. Freddy estaba tranquilo, alerta y sano. Cada vez que me agarraba el dedo o se acurrucaba en mi pecho, sentía que me habían dado una segunda oportunidad, no solo a él, sino también a mí. Harold vino a visitarme a la mañana siguiente. Trajo una bolsa llena de pañales, biberones, un pequeño pijama azul y un abrigo de invierno que no le había pedido. Parecía incómodo cargándolo todo, como si no estuviera seguro de si se estaba pasando de la raya, pero cuando vi su silueta en la puerta, sonreí como si viéramos a un familiar. Pensé que te vendrían bien algunas cosas, dijo con brusquedad, evitando el contacto visual. No estaba seguro de qué talla pedir, así que le pregunté al farmacéutico. Le tomé la mano y se la apreté. Gracias, no tenías que hacerlo. Lo sé, dijo, por eso lo hice. La enfermera que lo abrió me susurró después que reconocía su nombre. Ese hombre, dijo, solía ser alguien importante, un cirujano cardíaco de primera de Phoenix. Salvó cientos de vidas. ¿Qué hace viviendo solo aquí arriba? No conocía toda la historia entonces, pero durante los días siguientes fui descubriendo detalles poco a poco mientras Harold se quedaba en el borde de la habitación, abrazando a Freddy con la ternura de quien alguna vez tuvo a su propio hijo. Una tarde le pregunté con dulzura, ¿tienes hijos? Al principio no respondió. Jess miraba la nieve por la ventana, con la mandíbula apretada. Tuve un hijo, dijo finalmente. Daniel, mi esposa, Margaret también. Era anestesióloga. Trabajamos juntos durante años. En el mismo hospital. ¿Qué pasó? Pregunté, con cuidado de no presionar. Respiró hondo. Estábamos en una cabaña un invierno. Me llamaron para una cirugía de emergencia. Pensé que sería rápido. Esa noche, el cableado de la cabina se incendió. Para cuando llegaron los bomberos, no terminó la frase. No le hizo falta. No me lo creía, dijo. Al principio no. Seguí preparándoles el desayuno. Les hablaba como si todavía estuvieran allí. Luego empecé a beber. Perdí la casa. Dejé el hospital. No quería que nadie me mirara como si estuviera rota. Y lo estaba. Me tragué el nudo en la garganta. No me lo decía por lástima. Me lo decía porque en algún momento entre mis contracciones y el primer llanto de Freddy, algo dentro de él había cambiado. ¿Y ahora? Pregunté en voz baja. Miró a Freddy que dormía en mis brazos. Ahora intento hacer lo que puedo. Dejé de beber hace un año. Soñé con Margaret y Daniel. Margaret me regañaba como antes. Me dijo que aún tenía alguien por quien vivir, aunque aún no lo supiera. No hablé durante un buen rato. Simplemente me acerqué y puse a Freddy en sus brazos. Puedes abrazarlo cuando quieras, le dije. Eres parte de esto, lo quisieras o no. La voz de Harold era apenas audible. Tal vez no deberían volver a ese dormitorio. Ese lugar no es apto para un bebé. Tengo una habitación libre, limpia y calentita. Si quieres, tú y Freddy podrían quedarse hasta que se recuperen. No lo dudé. Sería un honor para nosotros. Mudarse al apartamento de Harold se sintió extraño al principio, como entrar en el capítulo silencioso e inacabado de otra persona. El edificio era viejo pero robusto, y su casa olía a cuero desgastado, té de manzanilla y algo que recordaba libros polvorientos. No era lujoso, pero era cálido después del frío silencio de mi dormitorio. Esa calidez fue como un abrazo que no sabía que necesitaba. Vació la habitación de invitados en un solo día. Trajo un calefactor, encontró una mecedora vieja en un trastero e incluso le pidió prestada una cuna a un vecino del pasillo. No hace falta comprar nada nuevo todavía, dijo. Los bebés crecen más rápido que la maleza. Al principio caminaba de puntillas por el espacio, inseguro de mi presencia. Pedí permiso para usar la estufa. Me disculpaba cada vez que Freddy lloraba.
Doblaba las toallas un montón de veces solo para sentirme útil, pero Harold nunca me hacía sentir como un invitado. Empezó a llamar a Freddy el pequeño y a mí el niño, como si nos hubieran metido a todos en la misma historia y solo intentáramos escribir la siguiente página juntos. Tenía un gato, Sombra, una bola de pelo negra con brillantes ojos amarillos y la personalidad tranquila de un anciano sabio. Shadow se encariñó con Freddy enseguida, se acurrucaba a los pies de su cuna y ronroneaba como si cantara nanas. Solo el bebé podía entenderlo. Encontramos un ritmo. Yo cocinaba, él limpiaba, yo mecía a Freddy para que se durmiera. Él cambiaba pañales cuando yo estaba demasiado cansada para moverme. Algunas noches veíamos películas del oeste en su polvoriento reproductor de VHS mientras Freddy dormía en mi pecho. Por primera vez desde que murió Caleb, no me daba miedo despertar, pero no era perfecto. Empecé a notar cosas. Empezó con las pastillas, un frasco escondido detrás del azucarero, otro en el cajón junto al control remoto, analgésicos, pero no de los que se venden sin receta. Luego estaban los momentos en que creía que no lo veía, cuando se apretaba las sienes con los dedos, agarrando el reposabrazos del sofá hasta que se le ponían los nudillos blancos. A veces se quedaba de pie en la cocina, parpadeando con fuerza, tambaleándose ligeramente como si intentara ahuyentar una migraña que no se le iba. ¿Estás bien?, le pregunté una mañana cuando lo vi hacer una mueca al coger una sartén. Lo desestimó con una sonrisa torcida. La vejez no es nada que el ibuprofeno no pueda curar. Pero eso no es ibuprofeno, dije con dulzura. No respondió de inmediato, simplemente se sirvió un té y cambió de tema, preguntando si Freddy ya había sonreído. Lo dejé pasar por un momento, pero algo en mi interior me decía que Harold Whitmore era más que diplomas descoloridos y viejas pérdidas. Algo más profundo, algo que no quería que viera, todavía no. Ocurrió en una tarde tranquila, de esos días en que Freddy dormía la siesta y la nieve afuera hacía que todo se sintiera más suave, más lento. Decidí hacer limpieza, limpieza rayal, de esas que te hacen sentir que estás ayudando incluso cuando tu vida sigue hecha pedazos. Harold me había pedido que no me preocupara por el armario de atrás, pero la curiosidad me venció. Me dije a mí misma que solo buscaba más mantas de bebé o un calefactor viejo que pudiéramos enchufar para la habitación de Freddy, pero lo que encontré fue una caja. Estaba escondida detrás de una maleta vieja y envuelta en una sábana de franela. Dentro había papeles cuidadosamente apilados, tarjetas de felicitación descoloridas y fotografías. Una foto me llamó la atención. Un cuadro de 20 y 25 centímetros enmarcado en madera negra sencilla, envuelto en una vieja funda de almohada, como si alguien no pudiera soportar tirarlo, pero tampoco mirarlo a diario. El chico de la foto tendría unos 20 años, con el pelo oscuro peinado con raya al lado y una mirada cálida y serena. Estaba de pie junto a una mujer que solo podía ser la difunta esposa de Harold. La misma sonrisa amable, la misma postura, pero fue el chico quien me dejó sin aliento, porque conocía esa cara, Liam Green. Había sido el mejor amigo de Caleb. Venía a menudo, tranquilo, respetuoso, siempre el que se quedaba para ayudar a recoger después de las cenas. No lo había visto desde el funeral de Caleb, pero aún podía imaginarlo de pie en silencio al final del servicio, con las manos juntas y los ojos enrojecidos. Y ahora allí estaba, en una foto de hace décadas, o alguien idéntico a él. Le acerqué el marco a Harold, con las manos ligeramente temblorosas. Harold, ¿quién es? Levantó la vista del periódico, echó un vistazo y se quedó paralizado. Su rostro palideció. Ese es Daniel, dijo en voz baja. Mi hijo José se parece exactamente a alguien que conozco, susurré, alguien cercano a Caleb. Se llama Liam Green, pero Harold, el parecido es increíble. No habló durante un buen rato. Sus ojos permanecieron fijos en la foto, inmóviles. Finalmente, dijo, Margaret, mi esposa, dio a luz a gemelos. Parpadeé. ¿Gemelos? Asintió lentamente. Fue un parto complicado. Nos dijeron que uno de los bebés no sobrevivió. Daniel fue el que sobrevivió. Enterramos al otro, o al menos eso creímos. La habitación se me hizo más pequeña de repente. Sentí un hormigueo en la piel. ¿Estás diciendo? No lo sé, murmuró. Nunca lo cuestioné. Margaret estaba demasiado destrozada como para presionarla. Me encargué yo mismo de los preparativos del funeral. Lloramos la pérdida y luego intentamos seguir adelante.
Me senté frente a él, todavía agarrando el marco. Pero Harold, si Liam es ese segundo hijo, tu otro hijo, entonces ocurrió algo terrible en ese hospital. Algún tipo de cambio o me miró con los ojos abiertos, atormentado. Pensé que ese dolor había quedado enterrado para siempre. Nunca imaginé que aún pudiera haber algo más en la historia. Nos sentamos en silencio un buen rato. La fotografía nos separaba, y por primera vez desde que nos mudamos vi algo en Harold que no había visto antes. Una esperanza vacilante, pero real. Me llevó 2 días encontrar a Liam. Revisé los contactos antiguos de Caleb, envié mensajes a algunos amigos en común y finalmente encontré un número que aún funcionaba. Me temblaban las manos cuando le escribí. Liam, soy Grace. Surgió algo importante. Necesito verte. Se trata de Caleb y de otra persona. Respondió en menos de 1 hora. Sencillo, curioso, pero amable como siempre. Por supuesto, dime cuándo y dónde. Cuando llegó al apartamento, el aire se hizo más pesado. Aún no se lo había dicho a Harold. Quería estar segura. Liam entró, se sacudió la nieve del abrigo y sonrió con dulzura al ver a Freddy dormido en mis brazos. Ni siquiera sabía que estabas embarazada, dijo. ¿Es de Caleb? Asentí, tragándome la idea. Sí, es Freddy. Su mirada se suavizó y luego miró a Harold, que estaba en el pasillo, callado y atento. Liam, dije, dejando al bebé con cuidado en su cuna. Hay algo que necesito enseñarte. Le di la foto, la tomó, la miró fijamente, parpadeó y dio un paso atrás. ¿Qué demonios?, susurró. Ese es Daniel, dijo Harold, dando un paso al frente. Mi hijo. Liam nos miró a los dos y luego volvió a la foto. Pero este soy yo. Es idéntico a mí. La voz de Harold era tranquila, pero contundente. Mi esposa dio a luz a gemelos. Nos dijeron que uno murió durante el parto, pero mirándote ahora, no estoy tan seguro. Liam no se rió ni discutió. Se quedó allí parado, atónito, mirando la cara de la foto como si le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Me crió una madre soltera, dijo lentamente. Nunca habló de mi padre. Dijo que no estaba, pero tengo un certificado de nacimiento. No soy adoptado. Aún así, dije con dulzura, algo anda mal y queremos saber la verdad. Esa noche Harold llamó. Lo oí desde la cocina, una voz que no había usado antes, firme, aguda, precisa. Al colgar se giró hacia mí. Viejo amigo, me explicó. Pable era detective de homicidios y ahora dirige su propia agencia. Me debe un favor. A los 3 días Pable apareció. Un hombre corpulento con abrigo de lana, un maletín y el peso de décadas de experiencia en las fuerzas del orden. No hizo muchas preguntas, simplemente tomó la foto, asintió una vez y dijo, empezaremos con el ADN. Si eso no nos dice nada, buscaré en los registros del hospital. 2 semanas después, llegaron los resultados. Liam era el hijo biológico de Harold. El silencio en la sala ese día era único. Liam estaba sentado en el sofá, con las manos cruzadas, mirando la carpeta que tenía delante. Harold estaba de pie al otro lado de la habitación, agarrado al respaldo del sillón como si fuera lo único que lo sostenía. La voz de Pable era tranquila. Había una enfermera, amiga de la madre de Liam. El expediente indica que falsificó el certificado de defunción después de que uno de los bebés muriera en la habitación contigua. Cambió las etiquetas. La mujer no podía volver a tener hijos. Suplicó ayuda. La enfermera a la que ayudó. Liam no habló al principio. Solo miró a Harold. Lo miró de verdad y pude verlo. Ese cambio de reconocimiento, no del rostro, sino de la presencia. Se puso de pie y se acercó. Se le quebró la voz. Hola, papá. Harold no lloró. En realidad no, pero sus ojos se llenaron de algo más profundo que las lágrimas. Abrazó a Liam con tanta fuerza que parecía que intentaba aferrarse al tiempo mismo. Lo siento mucho, susurró. Nunca lo supe. Yo tampoco, dijo Liam con la voz entrecortada. Pero ahora sí. Apenas tuvimos tiempo de respirar el alivio del reencuentro cuando Harold se desplomó. Un minuto se reía, riendo de verdad, mientras Liam le contaba una historia de su infancia, y al siguiente se tambaleaba, se agarraba la cabeza y se desplomaba en el suelo. Liam lo agarró antes de que cayera al suelo. Papá, papá, ¿me oyes? Su voz se quebró, presa del pánico. Ya estaba llamando al 911, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Freddy empezó a llorar en su cuna, sintiendo el miedo que se apoderaba de la habitación. En cuanto llegó la ambulancia, todo se volvió borroso.
Sirenas, luces intermitentes, el frío viento de Arizona mientras seguíamos la camilla hacia la nieve. En el hospital esperamos lo que parecieron horas. Finalmente, un médico con la vista cansada y un portapapeles se acercó. Tiene un aneurisma cerebral. El médico dijo que se rompió. Logramos estabilizarlo, pero necesita una cirugía de emergencia pronto. Cuanto más esperemos, peores serán sus posibilidades. Liam dio un paso al frente. Hazlo. Cueste lo que cueste. El médico hizo una pausa. La operación es de alto riesgo. ¿Y el costo? Bueno, prepárate. No será barato. ¿Cuánto? Pregunté. Nos dijo la cifra y recuerdo que casi me fallan las piernas. Liam no lo dudó. Venderé la camioneta, dijo. No vale su vida, y hablaré con la universidad, añadí. Quizás me cancelen el contrato de la residencia antes de tiempo. No es mucho, pero no, interrumpió Liam con firmeza. Lo manejaremos juntos. Vendió la camioneta al día siguiente. Cada centavo fue directo al hospital. Vacié lo poco que tenía en mi cuenta bancaria. No nos importó. Ni el dinero ni el sacrificio, solo Harold. La cirugía duró 7 horas. Me senté acurrucada en la silla de la sala de espera, abrazando a Freddy, susurrando oraciones que no había dicho en años. Liam caminaba de un lado a otro por el pasillo como un animal enjaulado. Ninguno de los dos habló mucho. No quedaba nada que decir. Cuando el cirujano finalmente salió, nos levantamos al unísono. Lo logró, dijo, pero estuvo cerca. Ahora está en coma, estable, pero no sabemos cuándo despertará ni si despertará. Se suponía que eran buenas noticias, pero sentí que el suelo se había derrumbado bajo nuestros pies. Freddy gimió en mis brazos y lo abracé con más fuerza. Durante días, Harold permaneció inmóvil en la cama de la UCI, rodeado de cables y máquinas que pitaban. Liam lo visitaba todas las mañanas, sentado en silencio, a veces leyendo en voz alta. Iba por las tardes después de clases y de mis turnos de medio tiempo, siempre con Freddy. No permitían el ingreso de niños a la UCI. Pero una noche pasé sigilosamente por la enfermería con Freddy envuelto en una manta suave, susurrando que solo íbamos a darle de comer tarde. Apreté su pequeña mano contra los dedos fríos de Harold. Freddy, susurré. Este es el hombre que te salvó, que nos salvó a ambos. Freddy soltó un suave golpe, luego otro. Entonces pronunció su primera palabra real, en voz baja, incoherente, pero tan clara que me quedé paralizada. Hola. No fue perfecto, solo una sílaba, pero en esa habitación estéril se sintió como un trueno. Miré el rostro de Harold. Nada. Entonces sus pestañas se crisparon. Me incliné hacia él. Harold, ¿nos oyes? Sus ojos parpadearon de nuevo y luego, lenta y dolorosamente, se abrieron. Miró al techo primero, luego volvió la vista hacia la cuna que tenía en brazos. Un suspiro, luego un susurro. Freddy, me derrumbé aferrándome a su mano. Has vuelto, lo lograste. Su voz era apenas audible. No quería perderme su infancia. Liam llegó minutos después, deslizándose dentro de la habitación y agarrando la otra mano de su padre. Viejo testarudo, dijo con voz ahogada, riendo entre lágrimas. Nos mataste del susto. Harold sonrió levemente. Todavía no me voy a ninguna parte. Y por primera vez en semanas la esperanza regresó, frágil, vacilante, pero real. La habitación estaba oscura y silenciosa, iluminada solo por el tenue resplandor azul de los monitores que seguían cada frágil latido del corazón de Harold. La nieve golpeaba suavemente la ventana del hospital y la respiración de Freddy subía y bajaba lentamente a mi lado, en la cuna junto a la cama de Harold. Se había convertido en nuestro ritual. Freddy y yo lo visitábamos cada noche, con la esperanza de que, de alguna manera, nos sintiera allí. Acerqué mi silla y me incliné, levantando con cuidado a Freddy en mis brazos. Estaba creciendo rápido, sus mejillas más llenas, sus ojos más brillantes. Pero esta noche estaba tranquilo, inusualmente tranquilo, como si percibiera algo diferente en el aire. Puse su manita sobre la de Harold. Saluda al abuelo, susurré sin esperar nada. Freddy parpadeó, miró a Harold y luego, con la claridad del día, dijo: «Abuelo». Mi corazón se paró. Me giré hacia Harold, sus párpados temblaban. «Harold», susurré, sin atreverme a respirar. Otro destello. Entonces, lentamente, sus dedos se movieron, apenas enroscándose alrededor de la mano de Freddy. El monitor junto a nosotros pitó más fuerte, más firme. Una de las líneas comenzó a subir con más fuerza. Me apresuré a presionar el botón de llamada, con los ojos fijos en su rostro. Gimió.
suave pero real. 2 enfermeras entraron corriendo. Una jadeó. Está respondiendo. Está despertando, dijo el otro, llamando ya al doctor. Freddy rió, un sonido diminuto y encantado que resonó por la habitación estéril como una melodía. Apreté la mano de Harold mientras sus ojos parpadeaban, abiertos, desenfocados al principio, luego girando lentamente hacia el sonido de la risa de Freddy. Sus labios se separaron. Grace, se me llenaron los ojos de lágrimas. Estoy aquí, estamos aquí, Freddy. Su voz era ronca, seca y entrecortada, pero llena de algo que no había oído en meses, esperanza. El médico llegó momentos después, hojeando su historial, murmurando a las enfermeras. Esto es extraordinario, dijo. Sus constantes vitales se están estabilizando. Nunca había visto una recuperación posoperatoria tan rápida. No me importaba la ciencia. Me importaba ese destello en su mirada, esa chispa de vida que regresaba a un hombre que una vez había renunciado a vivir. Le escribí a Liam. 5 minutos después, irrumpió en la habitación, con el pelo alborotado y los ojos muy abiertos. Papá. Harold giró la cabeza lentamente. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Liam. Liam corrió a la cama, agarrando la mano de su padre. Nos diste un susto de muerte. Harold intentó reírse, pero le salió como una tos. Supongo que necesitaba que me recordaran que ya no estoy solo. Me miró, luego a Freddy y luego a Liam. Pensé que después de todo lo que había perdido, eso era todo. No había razón para quedarse. Pero ahora sus ojos brillaban. Ahora tengo una familia de nuevo. Sentí un nudo en la garganta. Había algo en su voz, algo que no había estado allí antes, ni siquiera cuando nos conocimos. No era solo gratitud ni alegría, era deseo, deseo de vivir, de volver a formar parte de algo. Me acerqué. No solo has vuelto, te necesitamos. No estamos completos sin ti. Freddy volvió a arrullar, apoyando la cabeza en mi pecho. Harold cerró los ojos, y una lágrima le resbaló por la mejilla. Entonces me quedaré, susurró, mientras pueda, me quedaré. Y en ese instante, la nieve afuera pareció más suave, menos implacable, como si el mundo, solo por esta noche, se hubiera detenido para dejar que un hombre roto volviera a empezar. La nieve se había derretido formando suaves charcos para cuando Harold llegó a casa. La primavera había llegado silenciosamente a Flagstaff, con ese cambio suave que solo se nota cuando la vida finalmente se calma lo suficiente como para sentirla. Liam y yo lo ayudamos a subir los escalones de la entrada de la pequeña cabaña. Su paso era más lento, pero más firme de lo que temíamos. Sombra, el gato negro, maulló desde el alféizar como si hubiera estado esperando una eternidad. Freddy chilló en mis brazos. Harold sonrió. Esa es la clase de bienvenida que un hombre desea. Dentro, todo parecía igual, pero diferente. El fuego seguía crepitando en la chimenea. Los viejos suelos de pino crujían como siempre, y la silla favorita de Harold seguía junto a la ventana, donde la luz del sol le daba en el hombro justo por las mañanas. Pero ahora había una calidez que no provenía del calor. Se oían risas en la cocina. La música de la lista de reproducción de Liam sonaba suavemente desde la sala. Había un bebé, mi bebé, extendiéndose hacia un hombre al que ahora llamaba abuelo sin dudarlo. No éramos perfectos, pero éramos reales. Por la noche, cuando el mundo se calmaba, sorprendía a Liam observándome desde el otro lado de la habitación, no de una forma que me pusiera nerviosa, sino con una dulzura a la que no estaba acostumbrada, como si no estuviera seguro de tener derecho a sentir algo nuevo después de todo lo que habíamos pasado, y quizá yo tampoco. Así que le dimos vueltas durante semanas hasta que una tarde, mientras doblaba la ropa del bebé junto a la ventana, Harold se sentó a mi lado y me dijo: «¿Me recuerdas a mi esposa?». Hice una pausa, con una media sonrisa. Debió de ser amable. Ella tenía la voz ronca, dijo, pero lo que más recuerdo es cómo elegía el amor cada día. Incluso después de una pérdida, sobre todo después de una pérdida, no dije nada. Extendió la mano y me la tocó. No vivas a la sombra del pasado, Grace. Ese no es lugar para criar a un hijo ni construir un futuro. Elige el presente. Es todo lo que realmente tenemos. Al día siguiente, Liam llevó a Freddy a dar un paseo por el bosque detrás de la casa. Cuando regresó tenía las mejillas sonrosadas por el frío y agujas de pino en el pelo. Me dio una pequeña flor blanca que había recogido al borde del sendero. «Estoy enamorado de ti», dijo. No fue dramático, no fue ensayado, simplemente lo fue. Miré a Freddy,
que se había quedado dormido en brazos de Liam, luego a Harold, que fingía estar absorto en un crucigrama junto a la chimenea, y dije, lo sé, yo también. Sin lágrimas, sin grandes declaraciones, solo dos personas que lo habían perdido todo, al borde de algo nuevo. Esa noche nos sentamos junto al fuego, los cuatro. Harold con Sombra acurrucado en su regazo, Liam abrazando a Freddy y a mí acurrucados entre ellos. No hablamos mucho, no hacía falta. A veces la sanación más profunda ocurre en silencio. A veces la familia no se trata de sangre, historia ni siquiera del tiempo. A veces es una decisión que se toma una y otra vez. Y mientras veía a Harold cerrar los ojos con un suspiro de satisfacción, mientras Freddy soñaba plácidamente en los brazos de su padre, me di cuenta de algo. Esta no era la vida que esperaba, era mejor, porque de alguna manera, en medio de una tormenta de nieve, había encontrado el camino a casa.